Bueno, mis hermanos, realmente es necesario honrar a aquellos que realmente están haciendo la tarea para el Señor. Entonces, ahora, como lo dijo Martica, realmente lo último, pero no lo menos importante, es incluso lo más importante. Ahora vamos a la palabra del Señor. Vamos a Números, capítulo 13. Y esta enseñanza tiene un nombre para los que están tomando nota: como verdaderas ovejas. ¿Cómo qué? Como verdaderas ovejas. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Pasamos al versículo 17, por favor. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev, y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Amado Dios y Padre Celestial, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, porque sabemos que nos vas a hablar. Porque sabemos que ciertamente, Padre Santo, tú tienes palabra tuya para nosotros una vez más en este día. Amado Dios, te pedimos porque esta palabra haga mella en nuestros corazones y, Dios amado, la podamos poner en práctica durante todos los días de nuestras vidas. Señor, yo soy solo el canal, pero tú eres el vaso que me llena para llenar a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí este capítulo 13 tiene un nombre muy claro. ¿Cuál es el título de ese capítulo? La misión de los 12, ¿cierto? Había una misión. ¿Cuál era la misión que estaba estableciendo el Señor? No era misión de Moisés, era misión de Dios para con el pueblo. ¿Y qué era lo que les estaba instruyendo? Era que fueran a hacer una tarea para poder adquirir, para poder llegar a esa tierra prometida. En resumen, ¿qué es lo que decía esa tarea? Primero, que averiguaran cómo era la tierra de Canaán. ¿Cómo era? Pues incluye muchas cosas realmente de cómo es una tierra. Primero decía qué pueblo la habitaba. Decía si era fuerte o era débil, si era poco o numeroso. También si la tierra era buena o era mala. También cómo eran sus ciudades, si eran campamentos o plazas fortificadas. También si su terreno era fértil o estéril, si había árboles o no. Y por último les pedía que se esforzaran, ¿sí? Y que trajeran evidencia del fruto de estos. ¿La misión era difícil? No era difícil. Además, no iban uno, iban 12 hombres escogidos de cada tribu y eran príncipes. No era cualquier tipo de hombre el que habían llamado de cada tribu. Sabían qué hacer. Eran hombres de gobierno. Sabían cómo ir, qué tarea hacer. Pero bueno, ahora veamos, la tarea era fácil, pero ¿qué resultado se obtuvo de allí? Si nosotros leemos en el mismo capítulo de Números 13, leemos del 25, vamos por favor
al versículo 25 y lo vamos a leer hasta el 33. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Fue bueno o fue malo el informe? En su mayoría fue malo. ¿Cuál fue el resultado que se obtuvo de la tarea? Hagamos un resumen. Dice, volvieron después de 40 días, tiempo suficiente para hacer la tarea. Mostraron la evidencia requerida. Se les había dicho que se esforzaran, que tomaran fruto de la tierra y que la mostraran. La mostraron. Y ahora presentaron el informe. Ciertamente es tierra que fluye leche y miel. Ok, eso es bueno. Pero, y empezaron los peros. Dice, el pueblo es fuerte. Las ciudades grandes y fortificadas. También habitaban los hijos de Anac, junto con Amalec, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo y el Cananeo. Sus alrededores es tierra que traga a sus moradores. No podremos subir contra este pueblo porque es más fuerte que nosotros, y delante de ellos somos como langostas. ¿Qué vino como resultado? Realmente el 95% de las cosas que ellos informaron eran malas. Lo único que confirmaron fue, sí, efectivamente, es tierra próspera, es tierra que fluye leche y miel, pero ni de fundas vamos a poder entrar a ese lugar. Eso fue lo que dijeron. ¿Qué pasó? Resulta que como lo vieron hace un momento, Caleb, él se levantó y los cayó cuando ellos estaban dando ese informe malo. ¿Y qué pasó? Ellos se levantaron en contra de Caleb y ahora lo callaron a él, porque ciertamente veían las cosas con sus propios ojos. Estaban totalmente equivocados. ¿Y esto qué trajo? División dentro del pueblo. Cuando hay división dentro del pueblo, eso trae ruina, eso trae maldición. Por eso nosotros como pueblo de Dios debemos permanecer unidos. Ahora, con este resumen que tiene que ver con el resultado de lo que ellos habían entrado a hacer, vienen consecuencias. Vienen consecuencias realmente de lo que estaba haciendo el pueblo allí. Ahora vamos ahí al ladito, Números 14, y vamos a leer del versículo 26 al 30.
Y dice la palabra de Dios: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Ahora leamos el versículo 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Vemos acá un panorama muy particular, pero de pronto muy familiar. Y es que a nosotros se nos facilita mucho juzgar, ¿cierto? Qué fácil es decir algo acerca de alguien. Yo tengo el pelo largo, lo tengo corto. Muy corto. Muy corto, ¿cierto? Pero si me ven sonreír, ¿ustedes dirían que soy una mala persona? ¿Cierto que no? Pero realmente ustedes no saben yo cómo soy en mi intimidad. Ustedes no saben cómo yo soy en casa. ¿Quieren saber cómo soy en casa? Pregúntenle a mi esposa y a mis hijos. Juzgar es fácil acerca de algo que parece bueno, pero también es fácil hablar de algo que a nuestros ojos puede ser malo. Aquí este pueblo estaba hablando directamente mal de los pastores. Estaba hablando mal de Moisés. Si nosotros leemos bien y escudriñamos bien el capítulo 13, vemos cómo el pueblo no solamente dijo: pero no vamos a poder vencer a ese pueblo porque delante de ellos somos como langostas. Se levantaron en una parte a pedir un nuevo príncipe, a pedir a alguien diferente que les gobernara. En otras palabras, saquen a Moisés. Saquen a Moisés. ¿Por qué? Porque nos iba mejor en Egipto. Allá estábamos mejor. Nos traen ahora a morir delante de los gigantes, de los hijos de Anac. Nos traen con una promesa de tierra prometida y tengo que luchar contra ellos que son gigantes. Nos van a pulverizar, nos van a destruir. ¿Y qué se les facilitó? Decir: ¿saben qué? Cambiemos de dirigente. Moisés nos sirve. Moisés nos trajo a morir. Ahora pregunto, iglesia, ¿quién escogió a Moisés? Dios escogió a Moisés. Dios escogió a Moisés. Entonces, cuando nos levantamos a hablar en contra de Moisés, ¿en contra de quién estamos hablando? En contra del Señor, en contra de Dios. Y nosotros podemos entender muchísimas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y podemos hablar incluso acerca de nuestros pastores. Pero hablar acerca de nuestros pastores es como hablar acerca del mismo Dios. ¿Por qué? Porque los pastores fueron puestos en nuestra iglesia por Dios. Toda la iglesia
se unió para orar por una familia pastoral que viniera a este lugar. Oración escuchada. Y aquí está la familia Arteaga, que nos están pastoreando, que están realmente dando la vida por sus ovejas. Y el Señor nos advierte hoy acerca de realmente qué es lo que debemos hacer con nuestros pastores. Vean el ejemplo que quedó del pueblo de Israel, que por X o Y razón, independientemente cuál fuera la justificación, se levantaron a hablar poco o mucho acerca de sus pastores. ¿Y qué fue lo que vino? Vino una gran consecuencia. Aquellos que habían sido enviados, todos los que tuvieron un informe malo y negativo, todos perecieron delante de la presencia del Señor. Hoy la iglesia tiene una expectativa, la iglesia tiene una misión, la iglesia tiene una tarea. Y cuando el pastor se para aquí y nos dice que en la palabra dice que tenemos algo por hacer, ¿será que debemos obedecer? ¿Por qué? ¿Porque lo dice el pastor? No, porque lo dice la palabra de Dios. Recordemos cómo inició esta celebración. Hay una palabra en Hechos 13:7, donde dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El mismo Pablo decía: imitadme a mí porque yo soy imitador de Cristo. Los pastores fueron puestos en este lugar porque ciertamente imitan a Cristo. No son perfectos, pero procuran imitar a Cristo. Entonces, por eso tenemos que orar por ellos. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos hoy? Que siempre debemos tener presentes a nuestros pastores, así como lo dice el libro de Hebreos 13:7. Segundo, que les obedezcamos y nos sujetemos a ellos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. A tal manera no es provechoso quejarnos de nuestros pastores, que realmente nuestra vida corre peligro, nuestra vida corre riesgo si nos levantamos en contra de nuestros pastores. Por el contrario, ¿qué debemos hacer? Debemos obedecerles y sujetarnos a ellos. Obviamente, si en algún momento el pastor, Dios lo guarde, empieza a predicar algo que no es la palabra de Dios, ¿quiénes somos nosotros? Sino hijos de Dios que reconocemos la voz de nuestro pastor por excelencia. Y estamos llamados a no seguirle. Pero si él se para aquí y lo que lee es la palabra de Dios, tenemos que obedecer y sujetarnos. Vean que una de las cosas que tenía la tarea, la misión de los 12, era ir, reconocer, hacer una serie de tareas, incluso traer una evidencia de lo que había allí. Pero ¿en qué parte de la indicación estaba? Voy a dar mi opinión. La verdad, Moisés, todo muy bueno, todo muy chévere, ¿sí? Una tierra que fluye leche y miel, pero allá no me le meto ni de fundas. Allá no lo voy a hacer. El pastor llama y convoca a un servicio, quizás a una tarde de evangelismo, quizás a cualquier tipo de celebración que tiene que ver con honrar el nombre de Dios.
Y empezamos, así como nos lo mostraba el video de hace un rato, donde hablaba acerca del arrebatamiento. Ay, qué pereza. Todo iglesia. Ay, pero todo tiene que ser palabra de Dios. O sea, yo fui el domingo pasado, o sea, ¿para qué ir otra vez? ¿Para qué asistir un sábado? ¿Para qué asistir entre semana? Yo creo que con una leidita de la Biblia semanal está bien. Pero el pastor nos insta a que sigamos, a que continuemos. Y nosotros realmente ponemos en juicio, en tela de juicio, mucho de lo que se dice en la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos escuchando la percepción de otras personas. Que si tiene que ver con el diezmo, que si tiene que ver con el orar, que si tiene que ver con el pecado, que si tiene que ver con consagrarse. Siempre el mundo va a tener algo que decir acerca de obedecer o de no obedecer. Pero el Señor ha puesto cabeza en este lugar. Y si el pastor toma la palabra y nos dice, hermano, la palabra dice que tenemos que hacer, sujetarnos y obedecer. Vienen los bautizos. ¿Cuándo nos pensamos bautizar? ¿Cuándo vamos a sacar el tiempo para que alguien nos discipule y nos bauticemos? Cuando claramente el bautizo es una ordenanza del Señor. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque ciertamente Él es el que está hablando. Hay muchas cosas que nosotros negociamos y se nos olvida que realmente el Señor ya puso voz en este lugar. Nos están llamando a servir, nos están llamando a ser parte de un grupo de vida, nos están llamando a casarnos, nos están llamando a obedecer. ¿Qué estamos esperando? ¿En serio que pase el arrebatamiento para que nos quedemos llorando en este lugar porque el resto de personas se fueron? Dios nos guarde. Tenemos que obedecer. Y tercero, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Que oremos por ellos. En Hebreos 13:18 nos dice Pablo: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Vean que el mismo Pablo, el varón escogido por Dios, estaba diciendo: orad por nosotros. Pablo reconocía su condición de ser humano, de ser imperfecto. Pero entonces aquí dice: pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseaban conducirse bien en todo. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Oren por mí, porque creo que estoy haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque estoy imitando a Cristo. ¿Sí? Y dice: deseo conducirme bien en todo. ¿Cuántas veces el pastor Bernardo nos ha dicho que él quiere ser como nuestro papá? Y que lo veamos a él como un papá. El pastor es como nuestro papá. Y Dios nos libre de levantarnos contra nuestro papá. Quizás no necesitamos hablar de él. Quizás simplemente, si él pide algo, le podemos dar la espalda. ¿Cierto? Eso es como si habláramos directamente de nuestro papá. Eso es como si le faltáramos al respeto a nuestro papá. Y eso es como si le faltáramos directamente al respeto a Dios. Por eso hoy, en esta fiesta, sonrían que no todo eso es grave. Por eso hoy, en esta fiesta, les estamos honrando. Porque ciertamente ustedes tienen una tarea aquí muy especial. Ustedes tienen una tarea delegada por Dios y está respaldada por Dios. El hecho de que los hombres que se levantaron a dar un mal informe hubieran caído muertos delante del Señor es porque el respaldo de Dios estaba con el pastor.
es porque el respaldo de Dios estaba con Moisés. Hoy tenemos una tarea, iglesia, y es salir y predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo lugar y a toda nación, a través de las misiones, a través de los que pueden ir y visitar lugares que no son fáciles de visitar, pero también de salir acá a Suba y llenarla de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta es una iglesia misionera y tenemos un pastor que nos está llevando de la mano para que hagamos eso. ¿Qué pasa? ¿Será que los gigantes hijos de Anac nos van a destruir? Obvio no. Obvio no, y más bien vamos a traer muchas personas al arrepentimiento, a reconocer que el Señor es su Señor, que es su Salvador. Y así como nosotros hoy estamos gozosos y estamos felices de ser salvos, ellos también van a ser salvos. Ellos también van a ser salvos. Ellos también van a ser salvos. Dios es bueno y ha traído una familia pastoral temerosa de Dios. No una familia en la que estamos en riesgo. Es una familia que nos está diciendo: iglesia, sigamos el camino. Iglesia, obedece. Iglesia, santifícate. Iglesia, ponte a cuentas con el Señor. ¿Por qué? Porque vendrá victoria. ¿Por qué? Porque Dios va adelante. ¿Por qué? Porque el Señor ya te ha escogido y te ha dicho: hijo mío, eres tú. Eres tú, hijo de Dios. Eres tú el que el Señor ha escogido. Y eso, para eso fue que puso a nuestro pastor. Por eso hoy, iglesia, les invito a que nos pongamos en pie. El Señor estima en gran manera la vida de sus hijos, pero también estima en gran manera la vida de sus pastores. Benditos son los pies de los que anuncian la paz, dice la palabra. Y he aquí un varón, he aquí familias que están ciertamente predicando de la paz del Señor en esta Suba, en este lugar. ¿Qué es lo que nos ha dicho el Señor? Que siempre debemos tener presentes a nuestros pastores. ¿Cuántos problemas tenemos? Muchos. ¿Quieren un consejo sabio? Busquen el consejo de un hijo de Dios. El pastor tiene conocimiento de muchas áreas, aparte de la palabra de Dios. Lo mismo la pastora Rocío. ¿Quieren realmente escuchar un consejo sabio? Dispónganse en las manos de ellos y búsquenle. Ellos tienen una tarea. Créanme que ellos la van a desarrollar con todo el amor del caso. Por eso siempre tengan muy presente a sus pastores. ¿Qué más nos dijo el Señor? Que los obedezcamos y que nos sujetemos a ellos. Quizás nosotros estamos esperando el tiempo ideal para hacer caso y obedecer lo que el Señor nos dice en su palabra y que tanto nos recuerdan nuestros pastores. No esperemos más. Obedezcamos y sujetémonos. Si nos está diciendo que nos bauticemos, bauticémonos. Si nos están diciendo que nos casemos, casémonos. Por algo nos están diciendo las cosas. Son varones y mujeres de Dios. Busquemos realmente ese volver al Señor por medio del consejo de ellos. Y por último, oremos por nuestros pastores. Esa obra de teatro que vimos ahorita es real. Son humanos, son carne. Jurábamos que nuestro pastor Gonzalo nos iba a durar mucho tiempo más, pero también era hombre y se nos fue.
mientras que tengan vida, debemos orar por ellos. Esa es la tarea como nosotros, iglesia. La tarea que tenemos para con ellos. Les pido que en este momento me acompañen y oremos por nuestros pastores. Amado Señor y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias por la vida de nuestros pastores. Te damos gracias, Padre Santo, por lo que han hecho, por lo que están haciendo y por lo que harán. Dios amado, ponemos sus vidas en tus manos. Te pedimos, Dios, que por favor cuides de su salud. Tú sabes y conoces cada célula de su cuerpo. Ellos son humanos. Ellos también, como nosotros, fueron creados en el vientre de su madre. Están sujetos a todo lo natural. Y Dios amado, desafortunadamente dentro de lo natural también está la enfermedad, también están los riesgos. Por eso hoy te pedimos que los guardes. Que Dios amado, si hay una enfermedad en ellos, que seas tú poniendo tu mano sobre ellos y les sanes en el nombre de Jesús. Padre Santo, que tu milagro venga sobre cada uno de ellos y les permitas servirte por muchos años más, hasta donde tu voluntad lo dicte, Señor. Precioso Dios, te pedimos porque les guardes en su economía, porque les guardes, Padre Santo, en el lugar en donde habitan, porque Dios amado, todo lo que necesiten para su manutención sea totalmente suplido por ti. Si quieres usarnos como iglesia para bendecirles, aquí estamos. Dios amado, desde la antigüedad has llamado a la iglesia a suplir la necesidad de los pastores. Para esa época les llamaban levitas. Ellos son nuestros levitas hoy. Y hoy te pedimos como iglesia que nos prosperes a nosotros para también prosperarles a ellos. Dios amado, bendice a sus hijos, bendice sus hogares, sus casas. Que así, Dios amado, como ellos han sido ejemplo de fidelidad, como han sido ejemplo, Dios amado, de seguir tu ejemplo, amado Dios, que también eso lo copien sus hijos y sus nietos. Amado Dios, que sus generaciones sean benditas y que ciertamente todos, niños y niñas, todos los descendientes de ellos, te sirvan, amado Señor. Padre Santo, te pedimos por sus ministerios, porque esa tarea, Señor, a la que les has llamado a seguir, Dios amado, sea totalmente firme en ti, porque esa es una tarea que no depende de ellos, porque esa es una tarea que depende de tu llenura en ellos. Amado Dios, llénales de ti. Santo Espíritu, llénales de ti, rebósales y úsales para que realmente esta grey, esta iglesia, siga tus pasos, amado Señor. Precioso Dios, los bendecimos, los ponemos en tus manos, los encomendamos a ti y te pedimos como iglesia perdón si no les hemos seguido, perdón si hemos hablado de ellos, y te pedimos porque hagas de nosotros una iglesia obediente y sujeta a nuestros pastores. A ti sea la gloria, Señor, por todo lo que nos has hablado hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.